Muy buenas hermanos y hermanas, y muy especialmente en esta oportunidad a los padres de la congregación. Darle gracias a Dios por la oportunidad de tenernos con vida un día más, por sus inconmensurables bendiciones, por la salvación que nos ha dado en su Hijo Jesucristo y porque nos permite compartir una vez más una porción y un mensaje de su palabra. Como dijera Pablo en una de sus cartas, no presente en el cuerpo, no presente materialmente, pero sí presente en el espíritu, presente en la distancia, presente en la escritura. Si a esta meditación hubiese que ponerle algún título, podría ser Abraham, padre de la fe. Posiblemente de los grandes patriarcas y de los personajes bíblicos que podemos encontrar a través de las escrituras, sea Abraham el más recordado como padre de una gran nación, y no solamente eso, sino que también padre espiritual. En esta oportunidad nos vamos a centrar en dos porciones bíblicas. Una de ellas se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12 y la segunda porción se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11. Si trae con usted su Biblia, le invito en este momento a que la pueda tomar y junto conmigo ir a buscar estas dos porciones bíblicas. De igual forma yo voy a estar leyendo para ustedes cada una de estas citas bíblicas. Primeramente vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 12 versos del 1 al 9. Repito nuevamente la cita, Génesis capítulo 12 versos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente, y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora vamos a estar pasando del Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a estar buscando la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículos del 8 al 19. Repito nuevamente la cita, Hebreos capítulo 11, versos del 8 al 19. Y dice así la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham,
Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Vamos a estar inclinando nuestros rostros para poner este mensaje en manos del Señor. Asimismo, todo lo que vamos a seguir haciendo durante el transcurso de esta tarde y por la actividad que nos convoca, que en esta oportunidad es la celebración del Día del Padre. Señor, nuevamente estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por el don de la vida, por la salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos estés bendiciendo, que en este momento tomes posesión de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para prestar atención al mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo, consejo, Señor, guía, dirección para nuestras vidas. Te pedimos especialmente que estés bendiciendo a los padres, Señor, de esta congregación local, acá en Belén de Pural abajo, Señor, sus vidas, su salud, Señor, sus finanzas, sus matrimonios, Señor, sus hijos, Señor, y cada uno de los miembros de su familia. Toma, Señor, cada una de sus peticiones, de sus necesidades, Señor, y que sean contestadas según sea tu voluntad, Señor. Sigue bendiciéndonos durante el transcurso, Señor, de este día, de esta tarde, en lo que vayamos a hacer sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Peticiones especiales también las dejamos en tus manos, en el poderoso y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos, damos las gracias. Amén y amén. Como les mencioné ahora al principio, si tuviésemos que ponerle un título al mensaje de esta oportunidad, sería Abraham, el padre de la fe. Es interesante notar ciertas cosas que en alguna otra oportunidad ya yo las he mencionado. Es curioso el cambio del nombre de esta persona, de este personaje, del padre del pueblo hebreo. Recordar que en un principio la correcta pronunciación sería Abram, y después cuando entra dentro del pacto con Dios, ya su nombre pasó de ser Abram a Abraham. Entonces ahí se tiene que hacer notorio esa doble A con la H intercalada. Entonces pasó de Abram a Abraham. De la primera porción que leímos, que se encuentra en Génesis 12 del 1 al 9, el versículo donde me gustaría que hiciéramos hincapié es en el versículo 3, donde dice de la siguiente manera: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, haciendo principal énfasis en esa segunda parte del versículo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siempre que hago remembranza a mis tiempos de niño, de escuela dominical y de los cantos que se entonaban en ese entonces, uno de los que tengo muy vividos es el de Abraham, el del padre Abraham, que dice más o menos: Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también, entonces alabemos al Señor. Y para mí lo interesante de esta parte de la canción es esa identificación de Abraham como padre de naciones y padre espiritual. Por eso vamos a estar tomando el ejemplo de él. El propósito de este mensaje, de este breve estudio de la palabra del Señor, es establecer, o más que establecer, identificar 5 puntos de la vida de Abraham que nos sirven a nosotros como ejemplo, y principalmente para aquellos que Dios les ha dado la bendición de ser padres. Entonces estos 5 puntos, estos 5 consejos, son 5 aspectos que vemos presente en la vida de Abraham. Si usted es de las personas que les gusta tomar nota, entonces podemos ir punto por punto como parte de una introducción y después los vamos a ir desarrollando. Entonces, 5 puntos que nos sirven de ejemplo de la vida de Abraham. Punto número 1, obedeció. Punto número 2, confió. Punto número 3, pactó. Punto número 4, guió. Y punto número 5, lideró. Entonces Abraham obedeció, confió, pactó, guió y lideró.
No pretendo extenderme mucho con la breve meditación de esta oportunidad, más bien puntualizar concisamente en estos 5 puntos. La segunda porción bíblica que habíamos leído se encuentra en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 19. Recordando que los Hebreos es una carta escrita a los creyentes en Jesucristo, que ellos conocían todo el contexto de la ley y tenían a Abraham como su padre de su nación y padre espiritual de ellos. Es interesante que acá en esta carta a los Hebreos hace un resumen de todo el caminar de Abraham, cada una de sus pruebas, cada uno de los pasos, y lo hace una forma muy ilustrativa, exaltando esos momentos en los cuales Abraham sirvió de ejemplo no solamente para su pueblo, el pueblo hebreo, sino también para el resto de las familias, que tienen a Abraham como su padre espiritual. Nosotros como creyentes cristianos lo tenemos a él como padre espiritual. Claro está, Jesucristo es más que eso, es nuestro Dios, pero Abraham no deja de tener esa importancia, esa relevancia como padre espiritual, del cual haríamos bien aprender estos 5 puntos, estas 5 lecciones. Punto número 1. Abraham obedeció a Dios. Recordemos que en cierto punto del relato bíblico se nos narra que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Él empezó a cultivar una relación con Dios, llegó a la concepción de que solamente existía un Dios verdadero que estaba por encima de todas las cosas, del cual provenían todas las cosas y subsistían todas las cosas. Llegado a cierto punto del relato bíblico se nos narra que este Dios verdadero le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Dios no le especificó exactamente dónde estaba esta tierra, cuáles eran las características de esta tierra, ni las dificultades, vicisitudes que iba a enfrentar en el trayecto y ya en la tierra como tal. Pero lo importante de acá es de que Abraham obedeció. Él salió de Ur de los Caldeos, dejó su tierra y habitó en el desierto. Se llevó parte de las cosas que le pertenecían, dentro de eso bienes familiares, y emprendió el camino. Entonces, primer punto, Abraham obedeció a Dios. Salió de su tierra, salió de su heredad y fue a habitar al desierto, sin tener una plena garantía de lo que iba a encontrarse en este lugar. Sin embargo, él obedeció a Dios y fue en camino de esta tierra que después conoceríamos como la tierra prometida. El siguiente punto número 2, Abraham confió en Dios. Como ya establecimos en el punto número 1, Abraham empezó a tener una relación estrecha con Dios, empezó a desarrollar su espiritualidad, y dentro de esta relación estrecha con Dios, en varias oportunidades Abraham tuvo que confiar plenamente en su creador, en este Dios verdadero, que los hebreos le denominaban Jehová. Podemos mencionar un par de veces en las cuales Abraham confió en Dios, aunque fue un continuo confiar en Dios en realidad. Notamos la confianza en Dios cuando Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo de sus entrañas y que en él iba a tener descendencia, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Dios le concede este esperado niño, el cual iba a tener descendencia y heredad, Isaac, el hijo de la promesa, y nuevamente vuelve a confiar en Dios, o sigue confiando en Dios, cuando Dios le ordena que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Risa, tenía que sacrificarlo en el monte Moriah. Muy posiblemente Abraham desconocía los pormenores de todo lo que estaba mediando en el plan de Dios, pero él siguió confiando en su Dios, en su creador, y en la provisión de Dios, pues
pues a Isaac no fue sacrificado. En lugar de Isaac fue sacrificado un cordero que tipificaba al Señor Jesucristo. Pero notamos en este punto número 2 que Abraham confió en Dios, confió en la promesa que le hizo Dios y que esa promesa iba a ser inconmovible. Es decir, que de alguna forma Dios iba a proveer para que su hijo, el hijo de la promesa, no muriera, Isaac. Avanzando un poco más, vamos al punto número 3. Abraham pactó con Dios. Llegados a este punto, ya Abraham había pasado por multitud de acontecimientos, de pruebas, de dificultades, y nuevamente parlamenta con Dios, con su creador, Jehová, Dios de los ejércitos, como dice el Antiguo Testamento. Y es aquí donde ya establecida una relación estrecha, una relación espiritual, una relación de fe genuina, es cuando nuevamente Jehová Dios parlamenta con Abraham, y ya digno de su confianza, Dios pacta con Abraham. En este punto también es cambiado su nombre de Abram a Abraham, y parte de este pacto es que a partir de él Dios iba a crear un pueblo para él, una nación santa, del cual tiempo después iba a provenir el Salvador de la humanidad, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el ungido, el Cordero, que iba a resolver el problema del pecado. Y la señal de este pacto fue y es la circuncisión. Recordar que a los 8 días de nacido el niño hebreo era circuncidado, y esto a nivel simbólico representaba sacar de nosotros el pecado y vivir por el Espíritu, cumpliendo las leyes de nuestro Dios y Creador. Este punto número 3 se podría leer de dos formas: Abraham pactó con Dios o Dios pactó con Abraham. Quiero que noten de estos 3 puntos, el punto número 1, punto número 2 y punto número 3, que es una relación vertical del hombre con Dios, una relación que viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, una relación vertical. Entonces, Abraham primeramente estableció una relación estrecha con Dios al obedecerlo, al confiarle y al pactar con él. Esto le capacitó para poder llevar a cabo los siguientes 2 puntos, que es una relación ya no vertical, sino una relación horizontal. Y más adelante vamos a hacer hincapié en esta relación horizontal. Continuando con la meditación, pasamos al punto número 4. Abraham guió a su familia. Recordando un poco el inicio de la historia de Abraham, cuando aún se llamaba Abram, él salió de la tierra de Ur de los Caldeos y salió con su familia. Salió con su esposa Sarai, salió con su sobrino Lot y también salió con su padre Taré. También junto con ellos venía una comitiva de familiares, criados, animales de pastoreo, animales de carga, animales de montura, entre muchas otras cosas. Entonces notemos las personas que estuvieron en la tutela de Abraham. No se desentendió completamente de su parentela, estuvo al tanto de su padre Taré. Seguimos avanzando y notamos la relación que tuvo con su esposa, que también era su media hermana, Sarai, la cual se dejó instruir por Abraham y también se dejó instruir por el Señor mismo. La primera figura paternal que tuvo Lot fue su tío Abraham, entonces lo trató como un hijo. Mientras Lot se mantuvo cerca de Abraham, las cosas le fueron bien, no solamente en el sentido material, sino también en lo espiritual. Después se separaron y pues a Lot no le terminó de ir muy bien. Ya Abraham, como padre no solamente de Isaac, sino también de Ismael, y después como abuelo de Jacob, lo vemos teniendo una posición preponderante de guía para los suyos. Y si bien era guía en amplitud de la palabra y de forma integral, principalmente y lo más valioso era que era guía espiritual de su familia. Recordemos, como que leímos en Génesis, que Abraham, después de tener estos primeros diálogos con Jehová, él hizo un altar para adorar y alabar a Jehová su Dios. Abraham guió a su familia. Y finalmente el punto número 5. Abraham lideró a sus allegados.
Si recordamos un poco los detalles de la historia bíblica concernientes a Abraham, recordaremos que Abraham tuvo que tener una capacidad de liderazgo no solamente con su familia, como lo vimos en el punto anterior, sino para poder sobrellevar las cargas, las dificultades y los retos que se le presentaron ya en la tierra de Canaán y las tierras circunvecinas en las cuales él tuvo que habitar. Algunos de los episodios que podemos recordar en este momento son los que tienen que ver con Abraham sabiendo gestionar sus relaciones con las personas con las cuales él habitaba. Recordemos que él fue a Egipto, donde tuvo que tener la pericia y la guía del Señor para saber tratar con el faraón. Tiempo después, cuando vuelve nuevamente a la tierra de Canaán, tuvo que hacer las alianzas correctas para poder vencer a los reyes que estaban ocupando las tierras. Entonces tuvo que tener un liderazgo correcto, primeramente basado en la guía del Señor, buscando a las personas correctas para saber llevar a cabo cada una de sus empresas y tener éxito. Y sabemos, según el registro bíblico, que Abraham tuvo éxito. De hecho, tanto fue el éxito y la conquista de estas tierras de una forma adecuada, si se quiere pacífica, con las personas con las que él tenía alianza, que le permitió de el botín de guerra poder llevarle el diezmo al sacerdote Melquisedec. Nuevamente notamos a Abraham en una posición de adorar y alabar y honrar el nombre de Jehová, no solamente en su espiritualidad, sino también con sus bienes. Entonces, punto número 5, Abraham lideró a sus allegados, los guió positivamente. Si recuerdan, se había mencionado que el punto número 1, 2 y 3 evidenciaban en Abraham una relación vertical, una relación con Dios, una relación que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces estos primeros 3 puntos en los cuales Abraham obedeció, Abraham confió y Abraham pactó con Dios, notamos que él primero estableció y fortaleció una relación espiritual con su Dios y su Creador. Esto le permitió poder llevar a cabo los siguientes 2 puntos, el punto número 4 y el punto número 5, en los cuales ya no vemos una relación vertical, sino una relación horizontal, una relación que va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, con los congéneres, con las personas a nuestro alrededor, con nuestros allegados, con nuestro prójimo, en los cuales notamos que Abraham pudo guiar a su familia y pudo liderar a sus allegados, las personas que estaban en su área de influencia, y los impactó positivamente. A manera de resumen, podemos recordar nuevamente cada uno de los 5 puntos, estos 5 puntos que nos sirven de ejemplo y guía gracias a la vida de Abraham, el padre de la fe. Punto número 1. Abraham obedeció a Dios. Punto número 2. Abraham confió en Dios. Punto número 3. Abraham pactó con Dios. Punto número 4. Abraham guió a su familia. Y punto número 5. Abraham lideró a sus allegados positivamente. De Abraham, del padre Abraham, aquel de la canción que dice: Padre Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, tú eres uno y yo también, entonces alabemos al Señor. De este padre Abraham tenemos esos 5 puntos que nosotros, como varones creyentes redimidos por la sangre del Cordero, y más ustedes como padres, hacen bien en recordarlo y aplicarlo a sus vidas, y principalmente en su vida espiritual y la vida espiritual de las personas a su alrededor. Nuevamente es mi anhelo que este día siga siendo de gran bendición para cada uno de ustedes que tienen la dicha de ser padres, que Dios les dio esa bendición y una posición de responsabilidad material y espiritual para con cada una de las personas a su cargo y a su alrededor. Ricas bendiciones en el Señor Jesucristo y muy feliz Día del Padre.